Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Estamos en la semana de Thanksgiving, Acción de Gracias, de hecho estamos el día siguiente de Thanksgiving ya. Y finalmente tengo tiempo para grabar un nuevo vídeo dentro de la serie Impresiones sobre Jazz, esa serie de vídeos en la cual hablo acerca de discos de jazz que me interesan, músicos de jazz a veces más conocidos que otras y discos que también a veces han gozado de más popularidad que en otras ocasiones, libros, discos, películas, documentales, todo lo relacionado con el jazz que a mí más me gusta y que espero que a ustedes también les interese. Llevaba ahí un tiempo sin grabar vídeos dentro de esta serie, pero volvemos ahora porque tengo varios preparados, la verdad, pero no he tenido tampoco mucho tiempo para grabarlos. Y regresamos con una pianista que a mí siempre me ha encantado, una de las grandes pianistas del jazz europeo, en los años 50 sobre todo, hizo sus mejores grabaciones porque después realmente se retiró de la escena musical jazzística para ocuparse de otros talentos que también tenía, porque era una mujer polifacética, cuya discografía, por desgracia, es demasiado breve. A mí me habría gustado que hubiese grabado mucho más. Y me refiero a Jutta Heep. Sí, Jutta Heep, alemana, nacida en Leipzig en 1925, por lo que parece era una mujer introvertida, desde luego polifacética y con muchísimo talento, tanto para la música como para la pintura. Ocupación, esta última, a la que se dedicó después de abandonar repentina e inesperadamente la escena jazzística a finales de los años 50. Si ustedes quieren escuchar música de Jutta Heep, tienen que centrarse en los años 50, porque ahí es cuando tuvo la ocasión, primero en Europa y después en los Estados Unidos, de grabar sus discos. Es sin duda una historia verdaderamente inusual, la de Jutta Heep. Se interesó por el jazz después de la, bueno, no después, sino durante y después también de la Segunda Guerra Mundial. Y ya en Alemania grabó con algunos de los nombres más importantes del jazz germano, como por ejemplo Hans Koller, Emil Mangelsdorff o Attila Zoller, para acabar estableciéndose en Nueva York en 1955, a instancias, nada más y nada menos, que del crítico Leonard Feather, porque Leonard Feather escuchó a Jutta Heep y la animó a que se estableciese en Nueva York. Y nada más aterrizar allí, fue duramente criticada porque su estilo, en opinión de ciertos críticos, equivocadamente, por supuesto, desde mi punto de vista, la criticaban porque su estilo estaba claramente influido por el sonido de otros dos pianistas, Lennie Tristano y en particular Horace Silver. Por supuesto que esa influencia se escucha ahí, pero lo que yo no entiendo es que haya esta crítica tan dura por parte de estos críticos musicales, porque es una crítica exagerada por un lado. Se escuchan influencias de Lennie Tristano, sí, se escuchan influencias también de Horace Silver, también, sin ninguna duda, pero no me parece esto una razón como para criticar a una pianista de la calidad de Jutta Heep. Y por otro lado, bueno, ¿cómo puede ser algo por lo que haya que pedir disculpas el acusar la influencia de dos pianistas de tal calibre como fueron Tristano y Silver? Totalmente injustificada esta crítica desde mi punto de vista cuando Jutta Heep llegó a los Estados Unidos. En ese momento, sin embargo, fue cuando Jutta Heep grabó sus tres mejores discos, todos ellos para el sello Blue Note. Primero tenemos 2 volúmenes registrados en directo en el Club Hickory House y editados bajo el poco original título de Jutta Heep at the Hickory House, volúmenes 1 y 2. Estos 2 discos
no los tengo, por desgracia, porque no son fáciles de encontrar y desde luego en estos momentos no se pueden encontrar a un precio razonable. Así que desde aquí mi llamamiento para que se reediten estos discos a un precio razonable, aunque sea en una de esas ediciones de Euro Bootleg que no gustan a todo el mundo, pero a mí me gustaría poder tener esos dos discos. Los he escuchado, por supuesto, y me parecen muy buenos, recomendables, pero no son fáciles de encontrar en el momento, finales de noviembre del año 2024, cuando estoy grabando este vídeo. Esos dos discos en directo nos permiten escuchar además a Utah Heep en vivo y se titulan Utah Heep at the Hickory House volúmenes 1 y 2. Por otro lado, aquí en los Estados Unidos, Utah Heep grabó lo que a mí me parece una verdadera obra maestra, que tengo en dos ediciones diferentes. La edición de Blue Note, que por desgracia no he podido encontrar para bajar de mis estanterías hoy, y esta edición en, bueno, pues uno de esos Euro Bootlegs que pues a mí me parece que están bien y con un sonido más que aceptable. Ese es el disco, el que se ve en la parte superior ahí, con esa portada en colores verdosos, y es un disco en el cual Utah Heep colabora con el saxofonista, que a mí me parece un saxofonista siempre cautivador, que es Zoot Sims. Y de este disco voy a hablar en el resto de este vídeo, sin olvidar que, como decía al principio del vídeo, Utah Heep ya había grabado una serie de sesiones en Europa, en Alemania, antes de mudarse a los Estados Unidos. Y en este disco que aquí tengo, muy recomendable también, para comprender de dónde viene Utah Heep y cómo se forma su estilo, ese estilo que tanto criticaron injustamente algunos críticos estadounidenses, desde luego no Leonard Feather, porque a Leonard Feather le gustaba mucho la música de Utah Heep y fue quien la animó a mudarse a los Estados Unidos. Pero aquí, en este disco, titulado Frankfurt Special, Utah Heep y su quinteto en 1954. Frankfurt Special incluye 20 temas grabados precisamente en ese año 1954 en la ciudad alemana de Frankfurt. Y aquí nos encontramos a Utah Heep junto a Emil Mangelsdorf al saxo alto, Joachim Freund al saxo tenor, la propia Utah Heep, por supuesto, toca el piano, y después al contrabajo está Hans Kresse y a la batería está Karl Sanner, que son los que aparecen en la cubierta en esta fotografía en blanco y negro con la propia Utah Heep ahí, supongo que sentada al piano. Sesiones maravillosas de una época, 1954, cuando, según las notas de este disco, Utah Heep se estaba convirtiendo y estaba ya siendo anunciada y celebrada como la primera dama del jazz europeo. Bueno, la calidad de estas grabaciones es realmente impresionante. Sobre todo tenemos temas en quinteto, aunque en algunos casos alguno de los músicos no aparece en alguno de los temas, con lo cual no es siempre un quinteto, pero el piano de Utah Heep tiene una importancia enorme en estas grabaciones, demuestra su impresionante talento que después certificaría en los discos para Blue Note en los Estados Unidos, discos como el del Hickory House y la colaboración con Zoot Sims, de la que voy a hablar. Pero este disco, desde luego, me parece imprescindible para conocer, para escuchar de dónde viene la música de Utah Heep. Y por supuesto, nos encontramos con algunos temas originales de los participantes en estas sesiones, como por ejemplo Joachim Freund, el saxofonista tenor, que aporta
varios de los temas, pero también tenemos, por supuesto, algún tema de la propia Utah Heep. Hay un corte que se titula Mon Petit, en francés el título, sí. Este está compuesto por la propia Utah Heep. Hay algún tema también de Zoot Sims, aunque Zoot Sims no participa en estas sesiones de Frankfurt. Y después, pues tenemos también algunos clásicos, algunos standards, como por ejemplo Blue Skies de Irving Berlin, Lover Man, que también se interpreta aquí, Ghost of a Chance, Don't Worry About Me, Laura, y de David Raksin y Johnny Mercer, What's New, una versión excelente del What's New. Bueno, carta de presentación maravillosa para comprender un poco los orígenes del estilo y de la música, del acercamiento al jazz de Utah Heep. Publicado, como no puede ser de otra manera, con la enorme calidad que siempre atesoran las ediciones de este sello, por Fresh Sound Records de Barcelona. Bueno, un disco muy recomendable para iniciar la exploración de la música de Utah Heep. Después, por supuesto, los dos difíciles de encontrar en estos momentos, al menos aquí en los Estados Unidos. A lo mejor alguien me dice después en los comentarios que en otros lugares del mundo se puede encontrar con mayor facilidad, de segunda mano, etc., ¿no? Yo, desde luego, aquí de momento, en los Estados Unidos, los discos en directo en el Hickory House de Utah Heep no he sido capaz de encontrarlos a un precio aceptable. Y después, por supuesto, aquí está esta verdadera maravilla, que es Utah Heep with Zoot Sims. Otra vez el título no es demasiado imaginativo, deja claro lo que contiene el disco, y es un disco grabado en una sola sesión, llevada a cabo el 28 de julio de 1956, el mismo año en el que Utah Heep participó, por cierto, en el Festival de Jazz de Newport. Este disco se grabó en el estudio de Rudy Van Gelder en Nueva Jersey, por supuesto, Englewood Cliffs, y sin lugar a dudas, a mí me parece el mejor trabajo de la reducida, por desgracia, producción discográfica de Utah Heep. Es interesante que este disco sale en 1956, en el momento en el que hay críticos que la están criticando duramente por parecerse, según ellos, a Lenny Tristano y a Horace Silver, y parece que Utah Heep tenga aquí la intención de acallar las voces que se habían elevado contra ella, porque, curiosamente, se aleja, supongo que conscientemente, pero no lo sé, se aleja en esta sesión precisamente de la influencia de Lenny Tristano y de Horace Silver, haciendo gala de un estilo que a mí me parece profundamente idiosincrático, en un disco que, aunque Utah Heep y su piano actúan como líderes, reserva más espacio a Zoot Sims que a ella misma. No quiero decir que Utah Heep esté acompañando a Zoot Sims, pero es cierto que Zoot Sims toca más, tiene más solos, tiene más tiempo ante los focos que la propia Utah Heep. No actúa realmente Heep como acompañante de Zoot Sims, pero goza Zoot Sims de un enorme protagonismo en los 6 temas, solo 6 temas, pero temas de primerísima clase, de primerísimo orden, 6 temas que conforman un álbum maravilloso. Y nos encontramos, de la misma manera que en Frankfurt Special, con Utah Heep en una formación de quinteto. Utah Heep al piano, Zoot Sims al saxo tenor, y el quinteto lo completan Jerry Lloyd a la trompeta. Interesante que haya aquí también una trompeta que tiene un cierto protagonismo. Ahmed Abdul Malik al contrabajo y el magnífico, a mí es que me encanta este batería, el magnífico Ed Thigpen
a la batería, pero desde el principio, a pesar de que ahí está la trompeta de Jerry Lloyd, queda claro que el piano y el saxo van a ser las estrellas de esta sesión. Hay que leer las notas originales del disco porque están escritas precisamente por Leonard Feather, admirador y protector de Utah Heep en la escena neoyorquina, y estas notas nos informan de que este encuentro entre Heep y Sims no es casual, porque ambos se habían conocido durante una gira por tierras alemanas de la orquesta de Stan Kenton, de la cual, en aquellos momentos, Zoot Sims formaba parte. Quizá es por ello que Utah Heep toca aquí, en 1954, en Frankfurt, un tema, Morning Fun, acreditado a Zoot Sims, porque se habían conocido en Alemania durante esta gira de la orquesta de Stan Kenton, con quien tocaba Zoot Sims en esos momentos, en los años 50. Desde luego, la colaboración entre Zoot Sims y Utah Heep resultó ser una excelente idea, porque el piano de Utah Heep crea la atmósfera perfecta para la improvisación del saxo tenor de Zoot Sims, quien a su vez inspira a Heep y la anima a explorar las posibilidades improvisatorias de las melodías escogidas. Melodías que en algunos casos, de hecho, están compuestas por el propio Zoot Sims. Este es el caso de Just Blues, la pieza con la que se abre este magnífico disco. El título, Just Blues, Solo Blues, ya claramente indica que es una melodía que va a utilizar la estructura básica del blues como punto de partida para, atención, casi 9 minutos de magnífico diálogo entre saxo, piano y la trompeta de Lloyd, con una serie de intercambios entre los tres músicos que en todo momento mantienen la atención del oyente y que suponen una manera excelente de iniciar este disco, que es una verdadera joya. Después viene Down Home, el segundo de los dos temas originales contenidos en el álbum, porque hay dos cortes originales, uno de Zoot Sims y este Down Home, que en este caso es una contribución de Lloyd, del trompetista Jerry Lloyd. Lógicamente, al ser Lloyd el compositor, la trompeta aquí va a disfrutar de un cierto protagonismo, interactuando con el saxo de Zoot Sims, que vuelve a dominar este corte, y luego hay un delicioso solo imaginativo a cargo de Utah Heep al piano, que desde luego me encanta y que es un ornamento perfecto a esta Down Home, a esta melodía de Jerry Lloyd. Después seguimos con jazz en aquellos momentos contemporáneo, porque J.J. Johnson, el trombonista, es el compositor del siguiente tema, Wee Dot, que se acomoda a la perfección al bebop del quinteto y permite de nuevo a Sims, a Heep y a Lloyd ofrecernos unos solos muy bien construidos que fluyen entre sí con inmensa facilidad. Una de las cosas que me encantan de este disco, Utah Heep with Zoot Sims, es la fluidez con la cual pasamos de un solo a otro y lo bien que se entiende en el estudio de Rudy Van Gelder estos músicos en este quinteto. La fluidez es impresionante y este es uno de esos discos que siempre suelo decir que no puedo escuchar solamente una vez. Lo escucho y después le vuelvo a dar al play cuando se acaba, porque realmente es un disco que hay que escuchar con atención y yo creo que en más de una ocasión para apreciarlo en su justa medida. El resto de las piezas, 3 piezas que quedan, son estándares, pero estándares sabiamente escogidos. Uno de ellos
es la única balada del disco. Una pena realmente que no se hayan incluido más baladas en este álbum, porque desde luego las baladas funcionarían en este contexto muy bien, como indica Violets for Your Furs. Violets for Your Furs es un tema que yo recuerdo que cantaba Frank Sinatra con la orquesta de Tommy Dorsey, que después incluyó también el propio Sinatra en Songs for Young Lovers, y es una balada maravillosa que siempre me ha encantado y que compuso, si no me equivoco, el gran Matt Dennis, un pianista y cantante y magnífico compositor que es el autor de la melodía de Violets for You First. Por supuesto, teniendo en cuenta que es una balada, el estilo de Zoot Sims aquí revela inequívocamente la influencia del gran Lester Young, mientras que el sonido de Utah Heep es de una delicadeza sublime que, al menos a mí, me hace desear que este disco incluyese más temas a ritmo más pausado, a un tempo más lento, porque yo creo que el elemento lírico del piano de Utah Heep es muy importante y yo creo que aquí se mezclaría a la perfección con este sonido también lírico, también suave de Zoot Sims, influido por Lester Young en las baladas. Las baladas en las manos de Zoot Sims, en el saxo de Zoot Sims, son maravillosas y bueno, aquí desde luego Utah Heep también se revela como una magnífica intérprete de baladas. Y después nos encontramos con Almost Like Being in Love de Leonard Lowe y Too Close for Comfort, que de nuevo vuelven al terreno del swing y destilan un swing muy agradable y constituyen buenos ejemplos de la compenetración musical del quinteto. La reedición en CD que yo tengo, no esta que estoy mostrando aquí, que solamente incluye los 6 temas que salían en el LP original, pero la reedición en CD que no he encontrado en mis estanterías, pero que sé que tengo y que es de 2008, rescata además 2 temas inéditos grabados durante esta misma sesión. Por un lado está It's Wonderful, de los hermanos Gershwin, y por otro lado la melodía británica These Foolish Things Remind Me of You. Estas cosas tontas me recuerdan a ti. Esta última, These Foolish Things, con un Zoot Sims que evoca claramente a Ben Webster y una Utah Heep melancólica, introspectiva, es una maravillosa balada. Por eso digo que me encantaría que este disco hubiese incluido más baladas, pero esta These Foolish Things es una maravillosa balada en la que se compenetran a la perfección el piano y el saxo, pero incomprensiblemente se quedó fuera del vinilo original. Así que si ustedes tienen esta edición, la que aparece aquí, en este Euro Bootleg, pues no van a poder escuchar Wonderful y tampoco These Foolish Things, y es una pena. Pero, por suerte, se rescata en esa edición en CD del año 2008, que yo también tengo, como digo, pero no he conseguido encontrar para la grabación de este vídeo, pues ahí se rescatan esos 2 temas. En definitiva, este álbum es un disco que se podría decir que es un tanto desconocido, porque la verdad es que tampoco se puede encontrar con demasiada facilidad a un muy buen precio. De hecho, esta edición de Euro Bootleg es pues quizá la edición más barata y más fácil de conseguir, pero le faltan esos 2 temas extra. Pero es un disco, ya digo, profundamente adictivo, recomendable, muy recomendable, y el lugar perfecto para descubrir la música de Utah Heep, que era en los años 50, en la primera mitad de los años 50,
la primera dama del jazz europeo, pero que después de mudarse a los Estados Unidos a instancias de Leonard Feather y grabar estos 3 discos, 2 en directo y este con Zoot Sims para el sello Blue Note, dejó el mundo de la música, dejó la escena jazzística y se dedicó a otros talentos que tenía, como por ejemplo la pintura. Y de hecho hay una edición que no tengo porque es una edición de un precio bastante elevado que incluye algunas de sus grabaciones y también un libro en el cual se incluyen sus pinturas. Como digo, una mujer polifacética que merece mayor reconocimiento, que merece escucharse más y conocerse mejor, como es Utah Heep, y precisamente en el estado de Nueva York, no en la ciudad, sino en el estado de Nueva York, en la localidad de Sunnyside, en Nueva York, en el año 2003, acabaría falleciendo Utah Heep, ya totalmente alejada del mundo del jazz. Yo he querido recordarla porque últimamente he estado escuchando bastante las grabaciones suyas que tengo y especialmente este disco de 1956, grabado en el estudio de Rudy Van Gelder para el sello Blue Note, con notas de quien la animó a venirse a los Estados Unidos, que fue Leonard Feather. Entonces, si ustedes quieren acercarse a la música de Utah Heep, desde luego, este disco con Zoot Sims es fundamental. También lo son los no siempre fáciles de encontrar directos, volumen 1 y volumen 2 en el Hickory House, y para comprender de dónde viene Utah Heep, muy bien acompañada de músicos alemanes aquí, en grabaciones de 1954 en Frankfurt, el disco Frankfurt Special, publicado por el sello barcelonés Fresh Sound Records. No sé si ustedes conocen la música de Utah Heep o no, pero si la conocen, dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo, díganme qué les parece la música de Utah Heep, qué discos suyos les gustan y por qué, y por supuesto podemos ir entrando en una conversación acerca de su música a través de estos comentarios. Y si no conocen a Utah Heep, desde luego este vídeo es una invitación a que se acerquen a su escasa pero siempre interesante discografía. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Este es un vídeo dentro de la serie de impresiones sobre jazz que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube Antón GF, y que he grabado el día después de Thanksgiving, el día después de Acción de Gracias del año 2024, aquí en el mes de noviembre, en Jackson, Tennessee, en los Estados Unidos de América. Les animo a que se acerquen a la música de Utah Heep y, por supuesto, les animo a que continúen escuchando buen jazz, porque, ya lo decía Billy Strayhorn, ya lo decía también el gran Duke Ellington. Bueno, Strayhorn y Ellington, los dos eran muy grandes y decían, "Don't mean a thing if it ain't got that swing". Muchas gracias por su atención, gracias por cualquier comentario que dejen por la parte de abajo de este vídeo. Nos vemos muy pronto en más vídeos jazzísticos en mi canal de YouTube, Antón GF. Gracias y hasta la próxima ocasión.